padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750. Hoy miércoles 18 de noviembre. Una nueva emisión de su programa de la serie Contigo, que todos los días va al aire por la programación de Radio Caracas Radio 750. Nuestro saludo cordial y fraterno, como todas las semanas, para nuestra audiencia, esos que siempre están allí, que participan, que nos oyen, que comparten y que, por cierto, también difieren de nuestras opiniones, como debe ser en democracia. Y un programa que llega a ustedes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, a la producción la producción general de Uliza Arcaya, en la producción César Umbría, y bueno, en los controles no sé quién nos estará acompañando hoy, no lo tengo a mano, pero en todo caso, para ese equipo de RCR que hace posible esta conexión, bueno, vaya toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hacen diariamente por tener comunicado e informado a toda la población venezolana en estas pocas ventanas que van quedando a nivel de comunicación libre, alternativa, democrática, sin obstáculos, con la veracidad necesaria, como señala nuestra Constitución Nacional. Hoy es Día de la Chinita. Quiero comenzar precisamente dando un saludo a todos los fieles de la Chinita, nuestra Virgencita, la Chinita, a quien le rogamos y le imploramos con toda la fe del mundo, bueno, le devuelva a Maracaibo, no solamente le dé fortalezas, sino que le devuelva y le dé toda la esperanza al pueblo maravino, al pueblo zuliano, para recuperar su vida normal, ya que desde hace varios años lo que vive es un infierno definitivamente. Y ayer concretamente, o anoche, bueno, una calamidad más, diría yo, se le sumó al pueblo zuliano con el tema de las lluvias, que ha sido realmente fuerte, muy duro, ríos desbordados, zonas totalmente inundadas, familias que han sido afectadas por la inundación, y esto representa una calamidad más para este pueblo que se las ha visto muy duras a lo largo del año pasado y este año, con los apagones, con la inseguridad, con el abuso de poder, con la violación de los derechos humanos, con el tema de la pobreza, el hambre, con los productores sometidos también al AMPA del planato común y al AMPA enquistada en los cuerpos de seguridad, como es el caso que vimos el día de ayer en el caso de la FAES, secuestrando productores. Bueno, ya en el curso del programa vamos a abordar este tema y lo conversaremos con mayor detalle. Pero igualmente productores que por inundaciones lo hemos visto, bueno, cargando en hombros con empleados, con su gente, tratando de salvar algo de la cosecha. Ya hemos visto bastantes videos en redes por allí de cómo se han perdido cosecha por inundación y el esfuerzo que hacen estos productores por salvar algo de todo lo que han invertido. La situación, por supuesto, entonces, dura, muy dramática para el pueblo zuliano.
hoy también es el día de la alimentación. Por lo menos en Venezuela es el día de la alimentación. Aunque Naciones Unidas tiene un día internacional de la alimentación, que es en el mes de octubre, creo, que lo tiene previsto, pero en el caso venezolano se celebra el Día de la Alimentación todos los 18 de noviembre, que fue el día en que se salió al aire o se oficializó el Instituto Nacional de Nutrición. Yo creo que hoy está prácticamente desaparecido, o mejor dicho, desapareció. Y bueno, y por eso se estableció que todos los 18 de noviembre se celebrara en Venezuela el Día de la Alimentación. Pero ¿puede celebrarse en Venezuela el Día de la Alimentación? En medio de todas estas informaciones que a diario vemos sobre hambre y desnutrición en Venezuela, ¿podemos nosotros decir que vamos a celebrar el Día de la Alimentación? ¿Es posible decir en un país donde acaba de morir hace ya 2, 3 semanas, aquí en pleno centro de Caracas, 2 adultos mayores, los hermanos Sandoval, que murieron por desnutrición? Y no porque yo lo diga, sino porque así fue específicamente señalado en el informe del forense. Murieron por desnutrición. ¿Cuántos más a nivel nacional mueren por desnutrición? Que no son noticia porque precisamente no están en el centro de Caracas, mueren en el interior del país. Y para hablar de ese tema, hemos invitado hoy, y está con nosotros, haciéndonos compañía, tanto a Andrea Tavares, que como todas las semanas nos está acompañando, el diputado Daniel Antequera, que tiene una fundación denominada Alimenta la Solidaridad, un extraordinario trabajo que viene haciendo este diputado en el estado Lara, y que queríamos conversar con él sobre su experiencia y sobre el tema precisamente del hambre, ya que está ligado su accionar como luchador social y como parte de su actividad política, al fin de cuentas, este trabajo que realiza. Repito, también está con nosotros Andrea, nuestro saludo, Andrea, y tu saludo para la audiencia. No está Andrea en línea. Bueno, continuamos entonces con nuestro invitado de hoy, que es el diputado Daniel Antequera. Daniel, hoy Día de la Alimentación. Bueno, ¿puede decirse que en Venezuela se puede hablar de Día de la Alimentación o qué realidad puedes tú contarnos, en todo caso, de tu vivencia directa, personal, con la experiencia que tienes con esta Fundación Alimenta la Solidaridad y los casos que conoces de la situación social que vive el pueblo larense, sobre todo sus sectores humildes, sus sectores desempleados, sus adultos mayores y sus niños? ¿Qué puedes contarnos, qué puedes relatarnos hoy día sobre esta situación? Adelante, Daniel, y buenas tardes, y gracias por el contacto. Parece que también perdimos a Daniel Antequera. Bueno, estaremos haciendo esfuerzos por tenerlos en línea. Ya, Daniel, ¿estás en línea? ¿Estás en línea? Yo estoy en línea, Andrés, no sé si me escucha por aquí. Andrea bueno, Tavares, sí. Saludos, ¿cómo estás? Te oigo, perfectamente te oigo. Estaba hablando, bueno, tenemos invitado hoy, Andrea, al diputado Daniel Antequera para hablar del tema de la alimentación, su experiencia con la fundación que él tiene de Alimentando la Solidaridad, que está muy ligado a este tema del hambre, porque es una atención o un servicio que realiza Daniel alimentando sectores populares
solidariamente en el estado Lara, pero bueno, se nos cayó la conexión. Bueno, en todo caso, queríamos... Andrea, saluda y vamos con Daniel de manera inmediata. Ok, saludos a Andrés, Daniel y bueno, a todo el equipo de Radio Caracas. Bueno, sí, las conexiones han estado bastante complicadas y bueno, acabo de poder conectarme vía telefónica. Creo que este es un tema que debemos seguir tratando de incorporando a la discusión, porque es un tema crucial en el país y creo que es muy pertinente la posibilidad de compartir la información que nos tiene Daniel, porque además Daniel es un militante activo de esta lucha contra el hambre, contra la desnutrición de los niños, y como tú bien lo decías, en este trabajo que desarrolla a través de la ONG Alimenta la Solidaridad. En el caso del estado Lara, conozco el trabajo de Daniel y de todo un equipo que está allí, y de verdad extraordinario. Así que, Daniel, queremos escuchar cómo están desarrollando esto. Vale, Daniel, bienvenido. Entonces, queremos tu experiencia. Hoy en Venezuela se celebra el Día de la Alimentación, Daniel. ¿Podemos decir que en Venezuela hay alguna razón para celebrar el Día de la Alimentación? Y tú que conoces, porque trabajas en ese sector, sobre el tema de la desnutrición, el hambre, ¿qué podrías decirnos? No, vamos a ir después del primer corte, no te retires, Daniel, que después continuamos contigo. A ver, nos quedan 5 minutos más para nuestro primer corte y podemos oírte sobre tu experiencia y la realidad social que vive el pueblo larense en relación a este tema del hambre, la pobreza y la desnutrición. Bienvenido y gracias, Daniel. Gracias, Andrés, gracias, Andrea, por la oportunidad. Ahorita hablo de una cola de gasolina que estoy desde ayer. La verdad que la tragedia del país nos afecta en cada una de las áreas y por supuesto el área de la alimentación no es la excepción en nuestro día a día. Yo creo que lo primero que hay que decir antes de hablar de la acción que hace muchísimas organizaciones es entender que en Venezuela hay hambre, y hay hambre de verdad, hay hambre seriamente, hay hambre que preocupa. Cuando empezaba la pandemia, justo antes de empezar la pandemia, se estaba levantando la información sobre una encuesta que no hay que perderla de vista. Es una encuesta que ha sido reveladora y que cada vez que habla, por supuesto que alarma muchísimo, que es esta encuesta en COVID, una encuesta que hacen 3 universidades, 2 públicas y una privada de Venezuela, a profundidad sobre la realidad social, económica del venezolano. Y los datos de este año antes de la pandemia, y eso hay que hacer el inciso, porque en la pandemia que ya, llevamos desde marzo, ¿sí? En esto, la situación se ha puesto peor. Bueno, ya los datos que reflejaban antes de la pandemia era algo que alarmaba, que alarma al mundo, porque se refleja la terrible situación que no solo estamos viviendo en Venezuela, sino la terrible situación que estamos por vivir en nuestro país. Por eso decimos que en Venezuela hay hambre. Y yo quiero empezar hablando o refrescando un dato que es doloroso. La encuesta sobre el tema en COVID, un poco para recordar este trabajo, narraba que el 30% de los niños menores de 5 años ya estaban en desnutrición crónica. Niños menores de 5 años y con un riesgo latente que 35% más entrara a desnutrición crónica en los próximos meses. ¿Qué es desnutrición crónica? Niños, hablando, digamos, como en el lenguaje de la calle, claro y raspado, niños que tienen ya un buen tiempo pasando hambre. ¿Y qué país puede tener futuro cuando sus niños menores de 5 años, el 65% de los niños menores de 5 años, tienen rato pasando hambre? Yo recuerdo una cita y les invito a que lo busquen, porque hay países que han pasado por este problema, pero también hay países que han salido de este problema con mucha vocación política de sus gobiernos.
Chile pasó por una situación así y hay un doctor que se llama Fernando Muckenberg, que cuando lo entrevistaban, él narraba algo muy sencillo, y explicaba que producto del hambre, el chileno era más bajito, el chileno producto del hambre tenía problemas cognitivos, producto del hambre, hambre crónica, ¿no? El chileno tenía un promedio de vida muy bajo en comparación a otros países de Latinoamérica. Claro, después ellos hablan de cómo solucionan todo esto, pero hay una frase que es realmente dolorosa y yo se los digo porque nadie es ajeno a caer en esta terrible situación del hambre. Un niño con hambre, una persona con hambre puede aprender a sumar, pero jamás podrá aprender a multiplicar. Un niño con hambre, una persona con hambre podrá aprender a restar, pero jamás podrá aprender a dividir. Cosas muy sencillas como esto, desde el vientre, pudieran estarse viendo afectados. ¿Y qué futuro, qué esperanza puede tener un país cuando los niños que vienen, capaz que no han sido concebidos, lamentablemente ya estarían condenados a vivir una vida terriblemente llena de pobreza? Y así pare usted de contar los reveladores datos de la encuesta en COVID, que no, o sea, esto hay que verlo sin pasiones políticas, para poder entender cuál es la realidad del hambre hoy en Venezuela. Y la gran conclusión es que en Venezuela, Andrés, Andrea y a los amigos que nos están escuchando, hay hambre parejo. Y por eso ha sido pues el rugir, que se ve a veces de repente como unas antorchitas, las protestas sociales, es producto de eso. Ayer veía un video en Barlovento, cómo estaban saqueando un camión. No es saquear por saquear, es porque en Venezuela, o sea, hay hambre y se refleja a través de episodios de violencia, y esto no puede verse aislado, y la reconstrucción de Venezuela no puede verse aislado a la necesidad de generar un sistema de alimentación justa para el venezolano. Bien, Daniel, vamos a nuestro primer corte. No te retires, que vamos a continuar conversando contigo sobre este tema tan grave y tan delicado que vive la Venezuela de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Emboplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos en tu programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles 18 de noviembre del 2020. Y estamos conversando con el diputado Daniel Antequera en línea directa desde el Estado Lara. Hoy hemos tenido complicaciones con las líneas. En fin, todos conectados telefónicamente. Daniel, la FAO, este organismo que se ocupa el tema agrícola y de alimentos de las Naciones Unidas, ha dicho que, o ha advertido, mejor dicho, que 130 millones de desnutridos en el mundo
tenemos para el día de hoy, y que estiman, bueno, finalizar el año con esta situación. Y que uno de los países más severamente afectados por el tema de la desnutrición es Venezuela. Tú tienes una experiencia concreta que es Alimentando la Solidaridad, donde da servicio de comida a un grupo, no sé cuántos, tú nos dirás, de niños de manera diaria. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué estás viendo? Porque eso también es una situación que puede dar mucha información. Conversas tú con la familia, el resto de la familia acude al sitio. ¿Cómo ha sido en los últimos tiempos, en la medida en que se ha ido agravando este tema de la pobreza y la desnutrición, con esta experiencia que tú realizas a través de esta ONG que encabezas? Sí, así es, fíjate, Andrés, esta iniciativa, por cierto, que es una iniciativa quien lleva Roberto Patiño, quien hoy está de cumpleaños, una iniciativa nacional, yo la llevo aquí en Lara, donde ha sido una experiencia muy interesante, tanto nacional como regionalmente. Yo tengo que hablar de la parte regional. Fíjate, y una de las cosas que yo tengo que, porque tú, preguntabas si conversamos con la familia y todo esto, si hay contacto con ellos, mira, sí, de manera permanente nosotros estamos hablando con ellos, es un programa también que no solo busca dar un plato de comida por dar un plato de comida, que ya es un gran esfuerzo, sino también busca sumar y unir a gente en torno a un problema real que existe hoy en Venezuela, que es el principal, el segundo, el tercero, el cuarto problema que hoy tenemos los venezolanos, que es problemas sociales, problemas de alimentación, problemas económicos, ¿no? Y lo que yo te puedo confesar que hoy, en medio de tanto dolor, me puede generar esperanza para seguir trabajando, como seguramente toda la red nacional, es la capacidad que tiene de unir a personas dentro de la comunidad. Como el hambre le da a todos, estamos todos llamados a dar un paso adelante, a ver cómo solucionamos esto, aunque la solución real del problema estructural que tiene Venezuela no es tener 1 millón de comedores o en cada barrio existan comedores, ¿no? Sino que la gente pueda tener un sistema mucho más justo, una economía mucho más justa y productiva, donde la gente pueda tener su justa remuneración. Pero mientras eso llega, que en nombre de Dios puede llegar muy pronto, una de las cosas, Andrés, que a mí me llama poderosamente la atención, cómo ha sido cómo el tema de la alimentación une, con unos lazos muy fuertes que ni siquiera las retóricas de algunas personas sean capaces de generar una ruptura en torno a ello. Y te hablo de temas religiosos, pero también te hablo de personas que capaz hasta ayer acompañaban a quienes están a la fuerza en el poder y hoy no, porque el dolor les afectó su propio cuerpo con el tema de la desnutrición. Nosotros en Carola tenemos un comedor donde nos ayudan católicos, evangélicos, testigos de Jehová, pero tenemos otros comedores donde, por ejemplo, esta figura de Manzanero, que es una figura que algunos forman parte de la estructura del CLAP y en algunos casos la estructura del PSUV, ayudan de manera directa, de manera voluntaria, de manera gratuita, de manera desinteresada a el desarrollo de estas jornadas de alimentación. Entonces, esto al final genera mucha esperanza porque sabe que, bueno, tristemente en el país entero el dolor nos ha unido, pero también ahí en el fondo, que aguas abajo, la gente ha conectado desde el dolor para tratar de construir desde ahí en las diferencias, pero también en la diversidad, pero también en la miseria, un punto de esperanza que hoy es tan necesario en el país para poder superar esta terrible situación. Bueno, es una experiencia interesantísima, está en 15 estados, nosotros acá en Lara tenemos 24 comedores, pero te repito, o sea, la solución estructural no es esta, la única solución estructural del problema de la alimentación es poder tener una democracia más justa, no una democracia choreta, que nazca torcida, no, una democracia justa y verdaderamente representativa, donde los venezolanos tengan sus derechos políticos consagrados para no solo elegir, sino también cumplir sus deberes y con ello poder hacer un país más robusto o una sociedad mucho más robusta donde los chantajes políticos en las cosas más preciadas como el tema de la alimentación no sea posible. Claro, porque ese
cuenta uno de esos derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida. Es decir, el tema de la comida y de la salud son como derechos humanos básicos que el ser humano tiene y que deben ser protegidos por los estados, por los gobiernos, y resulta pues que nuestra realidad no es esa. Y todos sabemos por qué, porque hubo un régimen que acabó con eso en Venezuela, porque hay un régimen que no le preocupa en lo más mínimo, que son insensibles, donde la corruptela, destruyó absolutamente la posibilidad de que la gente pudiera vivir en un país con una economía fuerte, con una moneda capaz de adquirir alimentos o medicinas, con un salario que le ingresara a los trabajadores capaz de atender ese tipo de necesidades como ocurría antes, cosa que desapareció. Y todo tal como tú lo estás diciendo, la solución no es montar millones de comedores de este tipo. La solución es que el país salga adelante con una próspera economía. La solución es que el país pueda reponerse y ser un país productor. La solución es que los trabajadores en Venezuela puedan tener un salario que efectivamente le permita atender esas necesidades. Entiendo perfectamente el comentario que hace en esa dirección, preciso es lo que quiere apuntar, ¿no?, cuando habla del tema estructural. Así es, Andrés, y al final la propia gente lo sabe. Pero mientras eso sucede, mira, hay que estar hoy más que nunca con la gente, porque el sufrimiento es algo realmente complejo, y hay estados donde, por cierto, el hambre y la situación se siente mucho más marcado. Por ejemplo, tu estado de origen, Bolívar, es uno de los estados donde se siente el hambre, mira, de manera latente. Y paralelamente, mientras esto sucede, vemos mayor control social. Me decía una señora que es vecina de uno de los centros de votación donde fue el supuesto simulacro para esta supuesta elección, cómo chantajeaban por el combo proteico, que al final es un pollo y una mortadela. Hemos visto también ahí mismo en Bolívar cómo un candidato andaba haciendo esto, y lo que sí es que la gente, por más de que hoy se pueda ver que está sufriendo las consecuencias, la gente no es pendeja, y esto, el hambre rompe cualquier ideología, ideología. Pues la gente no es masoquista. Vale. Vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos con Andrés Velázquez contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter, y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, correspondiente hoy miércoles 18 de noviembre. Bueno, queremos agradecerle a Daniel Antequera, el diputado Daniel Antequera, por habernos atendido esta llamada, por haber compartido con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos en esta parte del programa. Muy agradecidos. Gracias a ti, Andrés. Vale. Andrea, bueno, yo creo que no podemos aflojar este tema. Tenemos que continuar con el tema, los estragos que causa la pobreza y el hambre en Venezuela. Y esta semana también se dieron a conocer los nuevos números del Sendas y cómo está nuestra canasta básica alimentaria. 141 millones de bolívares cuesta la canasta básica alimentaria en Venezuela. Llevado a dólares, a lo que estaba en la mañana de hoy, el dólar son $207 que requiere la familia, una familia de 5 miembros para atender este tema de la alimentación. Es un asunto muy grave. Los impactos que puede tener esto y el incremento por hiperinflación que vienen teniendo los alimentos. Andrea, ¿a dónde vamos a ir con esto? Andrea, ¿estás en línea? Parece que hemos perdido a Andrea. Andrea, ¿estás en línea? Bueno, la hemos perdido. Muy grave, muy mala la comunicación el día de hoy. Bueno, decía que 141 millones de bolívares cuesta la canasta básica alimentaria. Eso es para el mes de octubre, ojo, para el mes pasado. Ya para el mes de noviembre, con el incremento que ha tenido el dólar paralelo y los índices de hiperinflación que hemos tenido para estas últimas 2 semanas, sobre todo, bueno, no quiero ni imaginarme ya por dónde o por cuántos millones van o cuántos dólares al mes requerirá una familia para atender su alimentación. Es un asunto demasiado, pero demasiado grave y doloroso. Grave y doloroso. Porque esto significa que el incremento de los niveles de hambre
en Venezuela serán mucho mayores, seguirán creciendo de manera indetenible. Y yo hace unos 2, 3 programas atrás, hablé de la realidad en el estado Bolívar, que es uno de los estados más castigados en materia de pobreza y hambre, bueno, donde se ha venido dando con mucha fuerza. ¿Estás en línea, Andrea? Ya estoy en línea. Ah, bueno, ok. Decía, Andrea, que 141 millones para el mes de octubre, cerró el mes de octubre, para atender la canasta básica alimentaria. Hoy ya vamos en 18 de noviembre, se han dado unos elevados costos del dólar por bolívar, la hiperinflación haciendo agosto, y quería conocer tu opinión y la realidad que incluso tú vives y toda la gente que conoces en relación a los impactos que esto va a tener. El dólar, bueno, yo no sé a cuánto estará hoy, pero para el mes de octubre, que te digo, eran 141 millones y se requerían más de $200 para cubrir la canasta básica alimentaria. Bueno, para este mes y para como hemos visto el salto en el dólar y en los índices hiperinflacionarios, bueno, no sé a dónde vamos a ir a parar con esto. Y es indolencia, Andrés, total indolencia, porque aún a pesar de que ya tenemos varios años en esta situación producida por el régimen que se ha robado, bueno, todo lo que aquí no ha quedado nada en pie, y toda esta corrupción que ha generado toda esta miseria, entonces no conforme con eso siguen generando este tipo de situaciones económicas que por supuesto agravan más y más la situación. O sea, este tema de una campaña pseudoelectoral donde se ha colocado mucho dinero en la calle para atender ese elemento político del régimen, así como, bueno, toda su derroche de dinero. Entonces vemos cómo se imprimen bolívares que es orgánico, y bueno, seguimos entonces aumentando la inflación, y de verdad ya la gente perdió absolutamente esa capacidad, ni siquiera de resolver con las remesas que algunos pueden recibir de sus familiares en el extranjero. Ya ni siquiera, o sea, ese promedio de 2 millones de familias que se ayudaban con las remesas, ya vemos que no les alcanza ni siquiera para adquirir, digamos, lo más básico. Es decir, compras una cosa un día y el otro día ya no tienes, o sea, tienes que ir como programando el diario y lo más elemental. Entonces esto, bueno, evidentemente para la gente es un aumento de su situación de crisis, la salud de los venezolanos, bueno, en el peor estado. De verdad que el tema de la pandemia es un misterio en Venezuela, no manejamos cifras, y lo más triste, como decía Daniel, estamos hablando de muchos niños que sus daños producto de la desnutrición van a ser irreversibles en el futuro, y de verdad estamos ante una situación comprometida para los venezolanos, y urge de verdad salir de esta crisis política, urge alzar la voz, urge que cese la usurpación y que los venezolanos podamos avanzar en la reconstrucción del país y tratar de salvar a la mayor cantidad de gente que podamos y darle a esos niños un futuro diferente, porque mientras sigamos en esta situación de usurpación del poder y mientras sigamos además ocupados nuestro territorio por fuerzas extranjeras, definitivamente los venezolanos están condenados a una muerte lenta, a un genocidio, convirtiendo el país en un campo de concentración generalizado, en el que, bueno, se va muriendo la gente abandonada, de inanición, abandono, y
los días pasando y ellos en Miraflores usurpando y ocupando esos espacios y por supuesto celebrando la miseria de los venezolanos. Definitivamente, Andrés, siempre lo digo por aquí, siempre lo digo donde puedo, no son venezolanos los que hoy ocupan el poder en Venezuela. Si fueran venezolanos tendrían al mínimo lo más elemental de solidaridad y de sufrimiento por sus compatriotas, por sus hermanos venezolanos. Y aquí no se ve ni siquiera el interés de ayudar a ningún ciudadano, de sacarlo de la pobreza y de la miseria, sino de seguir robando y además haciendo negocios precisamente a costa de esa hambre, del hambre, de la pobreza, como vemos todos esos negocios que se hicieron con Alex Saab y todo el tema de las cajas CLAP a costa del sufrimiento de los venezolanos. Definitivamente hay que salir de esto. Sí, señor. Esa es uno de los imperativos que nosotros tenemos que establecernos. Y por eso la lucha que se está dando. Y por eso cada día insistimos que la lucha tiene que ser mucho más a fondo, mucho más firme, mucho más determinada a ponerle fin a esta dictadura, a este régimen que, nos ha llevado a esta situación tan alarmante. Yo buscando por allí, Andrea, investigando un poco para transmitir y dar a conocer esta realidad del país, que no por vivida en carne propia, siempre repito, no hay que no comentarla, como alguien pueda decir, bueno, pero eso lo sabemos. No, lo podemos saber, pero no nos cansemos nunca, repito, de informarlo, de comentarlo, de decirlo, porque no nos podemos acostumbrar a esta situación. Y haciendo este tipo de investigaciones, encontré, no para esta fecha, que me imagino, estos números, quién sabe si se habrán duplicado, triplicado o quintuplicado, pero más de 11.000 niños menores de 1 año, de acuerdo a la FAO, un organismo que se ocupa de este tipo de situación alimentaria en el mundo, de las Naciones Unidas, señalaba que más de 11.000 niños el año 2016 murieron en Venezuela por desnutrición, porque sus madres que amamantaban no pudieron seguir haciéndolo porque ellas también estaban desnutridas. Y el resultado final fue que murieron esos 11.000 niños. Eso está en los informes de FAO y habría que hurgar para ver qué nuevas cifras tenemos en estos últimos años, 17, 18, 19, pero por supuesto que de acuerdo a la realidad que vemos, esto tiene que haber ido aumentando alarmantemente frente a esta situación de pobreza, frente a esta situación de hambre, frente a esta situación de ruina y de quiebra del país, sobre esta situación donde el salario de los trabajadores desapareció, no existe el salario, lo sigo ratificando, los niveles de o la forma laboral que hoy tenemos, el modo laboral que hoy tenemos en Venezuela es de esclavitud, no de otra cosa. Eso lo sigo reafirmando porque lo que devenga a cambio de su fuerza de trabajo, el trabajador como contraprestación, en eso que una vez llamaron salario, no alcanza ni para cubrir el 0,6% de la canasta básica alimentaria. Y ese es un asunto, demasiado, pero demasiado grave. Y en esos términos está la situación en el país, cosa que por supuesto no podemos tolerar o seguir tolerando. Y es lo que nos tiene que comprometer, Andrea, en eso que tú has planteado, en la necesidad de cambiar este sistema, de cambiar el modelo, que hoy nos amenazan con extremarlo o llevarlo a una situación mucho más grave,
que es la declaración del Estado Socialista Comunal, donde, bueno, desaparecerán las pocas instituciones que quedan y donde el poder absoluto supremo emanará de Miraflores, del que esté allí de turno, al que yo le dé la gana de colocar allí. Esa es la situación o lo que tenemos por delante. Bueno, vamos a ir a nuestro tercer corte, Andrea, y ya venimos para la parte final del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos ya en la parte final de tu programa Contigo por su RCR 750. Andrea, no sé si tienes conocimiento, si lograste ver en medios y en redes que las FAES habían secuestrado una familia por allá en el estado Zulia para extorsionarlos. Bueno, las FAE fueron protagonistas en lo que va de semana de dos hechos delictivos, de esos que uno llama aprehendidos en flagrancia. No sé si tienes conocimiento del mismo, porque esto tiene que ver con el tema represivo y con las recomendaciones que ha hecho la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, en la que recomendó en su informe, y lo ratificó ahora hace cosa de un mes, la solicitud que ha hecho al régimen, a la dictadura de Maduro, de la desaparición de la FARC. Ese es un organismo policial, hay que ponerle un parado, desaparecerlo, porque está acusado de diversos crímenes y de violaciones de derechos humanos. ¿Tienes algún conocimiento de esto? Tenemos a Andrea, creo que la perdimos nuevamente. Bueno, continúo con el comentario. La doctora Michelle Bachelet, en su informe, ya el año pasado y ratificado este mismo año, nuevamente, ha hecho en las recomendaciones que presentó en su informe contra el régimen de Maduro, hizo una serie de recomendaciones. Una de ellas era la eliminación del FAES, que era un órgano policial que se había convertido en un azote y en un peligro para la vida y para los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela. Incluso presentó una cifra determinada de crímenes cometidos bajo la figura del ajusticiamiento sin juicio alguno por parte de la FAE contra los ciudadanos. Bueno, resulta que la FAE ha continuado